Mi nombre es Denise Vela, soy enfermera. Trabajo mucho tiempo ya en tuberculosis, tengo aproximadamente 7 años trabajando en tuberculosis. Agradezco primeramente la invitación al equipo organizador de la CIS. Y bueno, para no hacer muy largo el tema, vamos al motivo por el cual estamos reunidos el día de hoy. El tema que vamos a tratar es definiciones operacionales en el manejo de la tuberculosis. Las definiciones operacionales que vamos a tocar hoy día son las que se encuentran descritas en nuestro marco normativo actual, que es la norma técnica número 104 del Ministerio de Salud, versión 1, la cual fue aprobada en el año 2013. Esta norma continúa vigente, sin embargo tiene un capítulo que es el capítulo de tratamiento, el cual ha sido modificado en el año 2018 y actualmente se encuentra en proceso de actualización. Vamos a empezar. Para definir primero un caso probable de tuberculosis. ¿Qué es un caso probable de tuberculosis? Caso probable de tuberculosis es aquella persona que presenta signos y síntomas sugestivos de tuberculosis. Entre estos tenemos el famoso sintomático respiratorio. ¿Quién es el sintomático respiratorio? El sintomático respiratorio es aquella persona que tiene tos con flema por más de 15 días. Entonces, si yo en mi casa, en mi comunidad o dentro de mi grupo de pacientes o personas que asisten a mi establecimiento de salud, identifico a una persona con tos y flema, la voy a tener que abordar y le voy a tener que hacer la entrevista para preguntarle cuánto tiempo ya tiene esa sintomatología. Si esa persona nos describe la sintomatología que encaja con la definición de sintomático respiratorio, que es tos más flema por más de 15 días, esa persona es un caso probable de tuberculosis. Asimismo, en esta definición también encajan aquellas personas que tienen signos sugestivos u otros síntomas, como por ejemplo, baja de peso, sudoración nocturna, o presentan, por ejemplo, al momento del examen médico, una placa radiográfica normal. Entonces, en este caso, esa persona, ese paciente es un paciente sospechoso o probable de tener tuberculosis. Nuestra segunda definición básica es un caso de TB. ¿Qué es un caso de tuberculosis? Es aquella persona a quien se le diagnostica ya tuberculosis. Es decir, ya a Pedrito Pérez, el médico le dice tu diagnóstico final es tuberculosis y necesitamos administrarle tratamiento. Este diagnóstico puede ser con confirmación bacteriológica, como también puede ser un diagnóstico apoyado en otro tipo de exámenes, como puede ser las placas, tomografías o incluso con la sintomatología. Caso de tuberculosis según localización de la enfermedad. La tuberculosis no solamente afecta a nivel pulmonar, también puede afectar al nivel de otros órganos. Por eso es que la tuberculosis se clasifica en caso de TB pulmonar, que es la principal, que es la que en mayor proporción encontramos a nivel mundial. ¿Qué significa? Que es aquella persona a la que se le diagnostica TB con compromiso pulmonar, con compromiso del parénquima pulmonar, que puede ser con confirmación bacteriológica o sin confirmación bacteriológica. Cuando me refiero a confirmación bacteriológica, me estoy refiriendo a que puede tener un resultado de BK, un cultivo o una prueba molecular positiva. A nivel país, la prueba molecular que estamos utilizando en el país es el GeneXpert y también tenemos como prueba molecular, pero ya más para detección, más que para detección, sino para determinar resistencia, el Genotype. Caso de tuberculosis extrapulmonar. Es aquella persona a quien se le diagnostica tuberculosis en órganos diferentes a los pulmones. La tuberculosis puede atacar a cualquier órgano. Puede atacar, aparte del pulmón, puede atacar, por ejemplo, la pleura, puede atacar el riñón, puede atacar los órganos genitales, puede atacar la columna, etc. La tuberculosis no diferencia. Incluso hemos tenido casos de tuberculosis ocular. Esa es la definición de un caso de tuberculosis extrapulmonar.
pulmonar cuando la TB le da al pulmón y extrapulmonar cuando la tuberculosis se localiza en otro órgano distinto al pulmón. Y el caso de tuberculosis se puede subclasificar en tres. Tenemos la tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica. ¿Qué quiere decir? Que es aquel caso de TB en el cual se encuentra el Mycobacterium tuberculosis en el tejido o en el fluido extrapulmonar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esta definición. Si yo tengo una tuberculosis pleural, al momento que le diagnostican la tuberculosis pleural, se le saca el líquido pleural. Y al retirar el líquido pleural, este líquido pleural es enviado al laboratorio para que le realicen los estudios respectivos. En este caso le realizan una baciloscopía, también lo van a sembrar para un cultivo, y si en esa jurisdicción tienen la posibilidad de realizarle un GenExpert, también le pueden realizar un expert. Caso de tuberculosis extrapulmonar con confirmación histopatológica. Hablamos de un caso extrapulmonar con confirmación histopatológica cuando se encuentra el bacilo en el tejido o fluido extrapulmonar. Por ejemplo, aquí, si tenemos un paciente que le han hecho una cirugía de tórax, por ejemplo, y se extrae una pieza, pongámosle de pulmón, y esa pieza la enviamos, se envía al laboratorio para que se pueda estudiar tanto a través de un becario y un cultivo, como también para que le puedan realizar el estudio histopatológico, y ahí se puede evidenciar. Si identifican un granuloma específico, es caso positivo de tuberculosis extrapulmonar con confirmación histopatológica. En el caso de TB extrapulmonar sin confirmación, se refiere a que no, por algún motivo no se logró obtener una confirmación tanto bacteriológica como histopatológica, pero el caso de la persona o el paciente presenta criterios clínicos y radiológicos que indican que puedes tener la tuberculosis activa. Entonces, en ese caso, sí se puede diagnosticar como un caso de TB extrapulmonar sin confirmación bacteriológica. Ahora vamos a hablar de las definiciones de tuberculosis según prueba de sensibilidad. Acá se han considerado solamente las básicas. Tenemos un caso de TB pansensible. Caso de TB pansensible es aquel caso de tuberculosis que se demuestra sensibilidad a los medicamentos de primera línea. Principalmente aquí hablamos de isoniazida rifampicina, que son los medicamentos básicos en los esquemas para TB sensible. En la norma del 2013 te dice claramente que un pansensible va a ser sensible, aquel paciente sensible a rifampicina, isoniazida y todos los medicamentos de primera línea, tambutol, piracinamida, etcétera, por pruebas de salud convencional. Sin embargo, a nivel país ya no utilizamos la prueba convencional. Por eso es que esta definición está en proceso de actualización. Por eso, a nivel mundial se maneja pansensible, caso de TB, pansensible, aquel paciente que es sensible a isoniazida y rifampicina. Caso de tuberculosis multidrogo resistente. El caso de tuberculosis multidrogo resistente es aquel caso de TB que presenta resistencia simultánea a la vez, es decir, es resistente a isoniazida y resistente a rifampicina. Ese es un caso de TB-MDR. Esa es nuestra definición, es la definición que se sigue manejando a nivel mundial y la definición que a nivel país también utilizamos. Y aquí sí va a haber una variación. Estas dos definiciones que vienen a continuación ya no están en nuestra normativa actual a nivel país. Son dos definiciones nuevas que han sido actualizadas en el mes de enero de este año por la OMS-OPS, que es un caso de TB extensamente resistente o caso de TB pre-XDR.
Anteriormente, estamos hablando el año pasado, antes de que la OMS saque estas nuevas definiciones. En el país denominábamos TB pre-XDR de manera informal, se puede decir, porque no está escrito en ningún lado de la norma técnica, al caso de TB MDR con resistencia a una fluoroquinolona o inyectable de segunda línea. Esa era nuestra definición anterior o definición, definición que teníamos en el país, pero como les digo, era algo que no estaba reconocido. Pero lo manejábamos y todos conocíamos esa definición al interno. Sin embargo, ya la OMS en este año, en enero, como les manifesté, se ha pronunciado y ha sacado una nueva definición en base a la nueva categorización de medicamentos. Ya ustedes habrán visto en las presentaciones previas que existe una clasificación de medicamentos por grupos, grupo A, grupo B y grupo C, que ha lanzado la OMS. Entonces, en base a esa clasificación, ha sacado también esta denominación. ¿Qué te dice? Caso de TB pre-XDR es aquel caso que cumple con la definición de TB MDR, es decir, es resistente a rifampicina y isoniazida, o un TB-RR, que quiere decir que es aquel paciente que es resistente a rifampicina y que además es resistente a cualquier fluoroquinolona, levofloxacino o moxifloxacino, que son los medicamentos que usamos para tratar la tuberculosis. Entonces, aquí vamos a parar un poquito para poder dar unos cuantos ejemplos. Si yo tengo un paciente cuya prueba de sensibilidad me dice que es resistente a isoniazida a rifampicina y es un MDR, va cumpliendo con la primera condición, es un TB-MDR, y que a su vez me llega el resultado de un second line que me dice que es resistente a levofloxacino, entonces este paciente va a ser un paciente con TB pre-XDR. Si tengo un paciente, por ejemplo, que me dice por expert que es resistente a rifampicina, es RR, y me llega su resultado de su prueba de sensibilidad de segunda línea, puede ser un MIGI o puede ser un second line, que me dice que es resistente a cualquiera de las fluoroquinolonas o a las dos, es un caso de TB pre-XDR. Si me dice, según esta nueva definición, si tengo un paciente que es resistente a rifampicina e isoniazida, y me llega su resultado de prueba de sensibilidad y me dice que es resistente a canamicina, capromicina, ya no es un pre-XDR, sigue siendo un MDR según esta definición, esta nueva definición. Pasamos a la siguiente definición. Más adelante vienen unos casitos para poder reforzar un poco estas definiciones. Caso de TB-XDR. Caso de TB-XDR es aquel caso que cumple con la definición de TB-MDR-RR y que además es resistente a cualquier fluoroquinolona. Es decir, hasta aquí. Quiere decir que es un pre-XDR, ¿cierto? Porque es un MDR o RR con resistencia a fluoroquinolonas. Pero para que sea XDR, ahora la nueva definición nos pide que a su vez sea resistente al menos a un fármaco del grupo A, de la OMS. En el grupo A, si recordarán, tenemos a levofloxacino, tenemos a moxifloxacino, tenemos a linezolid y bedaquilina. Entonces, si tenemos un paciente pre-XDR y que a su vez es resistente al linezolid, ese ya va a ser un caso de TB-XDR. O si es resistente a bedaquilina, va a ser un caso de TB-XDR. Vamos a algunos ejemplos para que podamos ir aclarando más esta definición. Ya, aquí tenemos nuestro primer casito. A ver. Tenemos nuestro primer casito, vamos a ponerle de nombre caso Rosita. Caso Rosita, Rosita tiene un genotype que es resistente a rifampicina y resistente a isoniazida. ¿Qué cosa es? ¿Cuál sería su diagnóstico?
A ver, voy a contar hasta 5 y cada uno de ustedes le coloque el diagnóstico, de ahí damos el resultado y ustedes van a ir comparando si es que le atinaron o no le atinaron. ¿Qué sería? A ver, 5, voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este paciente cumple con la definición de caso de tuberculosis MDR. Este es un paciente MDR. Ahora, seguimos teniendo acá a Rosita. Y de Rosita me llega su siguiente resultado de prueba de sensibilidad, su sonda lineal, que me dice que es sensible a levofloxacino, moxifloxacino, pero resistente a canamicina, capromicina. ¿Qué es? 1, 2, 3, 4, 5. Este paciente va a seguir siendo un caso de TB-MDR con la nueva definición, pero con la definición anterior, la definición que manejábamos hasta el año pasado, este paciente era un caso de TB pre-XDR, ¿verdad? Porque era resistente a inyectables de segunda línea, pero ahora ya no. Este paciente es catalogado como un caso de TB-MDR. Ahora vamos a continuar. Siguiente casito. Tenemos el caso número 2. Este caso va a ser, a ver, María. María igual tiene sus primeros resultados que dicen que es su genotype resistente a rifampicina y resistente a isoniazida. ¿Qué es? Ya todos sabemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué es este casito? Este casito es un casito de TB-MDR. Ahora, a María le llega su siguiente resultado, su siguiente prueba de sensibilidad. Y me dice que es un paciente con resistencia a levofloxacino, moxifloxacino y sensible a canamicina, capromicina. Ya. ¿Cuál sería su nueva clasificación? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, o pregunto, a ver, si no vamos a preguntar. Se puede activar el audio, ¿verdad? De los participantes, para que no se aburran, porque ya yo sé que la hora es un poco larga. A ver, a ver. Vamos a ver aquí. Maribel Alvarado. A ver, Maribel Alvarado, ¿puede activar su audio? ¿Se le permite? Para que me diga cuál sería la definición de María. Maribel Alvarado. No, creo que no está o no tiene. A ver, permitir hablar, dice. A ver, Maribel Alvarado. A ver, ¿quién levanta la manito? ¿Quién sabe la respuesta? Aquí Edith nos dice XDR. ¿Perdón? Edith nos dice XDR. XDR. Ya, a ver, vamos a repetir. Ya, es ya hay una respuesta, gracias Edith. Vamos a ver si es que es un XDR o no es un XDR. A ver, este caso ahora ya no sería un XDR, sería un caso de TB pre-XDR. ¿Por qué? Porque es un caso de TB-MDR, resistente a rifampicina y isoniazida, y es resistente a levofloxacino, moxifloxacino. Hasta ahí es un pre-XDR. Ahora seguimos con el caso de María. A ver, ya aquí, María me llega su MITGI, porque a su vez se le está procesando su MITGI. Y su MITGI me dice que María a su vez es sensible al inesolit, resistente a clofazimina y resistente a bedaquilina. ¿Cuál sería su nueva definición? A ver, escriban en el chat, si no, a ver si me ayudan, por favor, el equipo de Asís con las respuestas. A ver, ¿qué es?
A ver, he visto chat. Flor de María, XDR, exacto. Este paciente ya es un paciente con TB-XDR y los que manejamos casos de tuberculosis, uy, al ver esta prueba de sensibilidad, si antes nos asustábamos cuando veíamos el diagnóstico de TB-XDR, al ver que ahora este casito, según la nueva definición operativa, ya me habla de la resistencia a las últimas drogas de tratamiento para la tuberculosis, ¿y ahora qué le vamos a dar? Sería nuestra pregunta, ¿verdad? Bueno, y ese es un tema que se discutirá en otro momento, ¿no? Pues, ¿qué le voy a dar ahora a este paciente XDR con esta nueva definición que ya me está presentando resistencia a 2 de los medicamentos del núcleo básico del último esquema disponible para tratar la tuberculosis? ¿Sí? Ok, espero que hasta ahí les haya podido quedar un poco más claro esta definición. Continuamos. Las otras definiciones que se ha visto pertinente e importante tocar el día de hoy es en relación a la conversión y reversión bacteriológica. ¿Por qué? Porque gracias a estas dos definiciones podemos evaluar cómo está yendo, evolucionando en el tratamiento mi paciente. Primero vamos a hablar de la conversión bacteriológica. Cuando yo digo que mi paciente ha convertido bacteriológicamente, conversión me dice, cuando mi paciente tiene 2 cultivos negativos consecutivos, con intervalo de 30 días, después de haber tenido cultivo positivo. Es decir, a ver, pongamos los ejemplos, porque con los ejemplos podemos entender un poco mejor. Es decir, yo tengo a mi paciente Pedrito Pérez, que es un TB MDR, por ejemplo, bacteriológica. Conversión bacteriológica es cuando mi paciente con tuberculosis resistente, porque esta denominación va para la TB resistente, porque recordemos que en el caso de TB sensible, yo voy a evaluar bacteriológicamente a mi paciente con baciloscopías. Pero en el caso de la tuberculosis resistente, la baciloscopía no me ayuda y necesito que sí o sí tengo que evaluar mensualmente, cada 30 días, con cultivo a mi paciente. Por eso es que está... ¿Por qué? Porque son aquellos pacientes que Pedrito Pérez estaba tomando tratamiento conmigo y por algún motivo Pedrito Pérez me dijo, me voy a ir a vivir a Junín, por ejemplo. Me voy a ir a vivir a Junín, entonces nosotros lo mandamos, lo transferimos a Junín, pero nos olvidamos del paciente y nunca más averiguamos por él porque ya decimos, ya no es mi paciente y no sabemos, no hemos verificado si llegó a Junín, si continuó su tratamiento o en el camino se me perdió. Entonces, si yo a ese paciente que transferí no he logrado conseguir su condición de egreso, lo voy a tener que cargar a mi estudio de cortes como un caso no evaluado. Porque recordemos que todos los pacientes entran al estudio de cortes y se clasifican de acuerdo a la condición de egreso. ¿Qué más tenemos aquí? Que el éxito de tratamiento, hay una definición en el estudio de cortes que se llama éxito de tratamiento, pero este éxito de tratamiento no es una condición de egreso, sino es el resultado de sumar a todos mis pacientes que terminaron como curados, más lo que terminaron como tratamiento completo. Por eso es que cuando vemos a nivel de país la publicación de los estudios de cortes, no lo ven como curados, tratamiento completo, abandonos, no evaluados, fallecidos. Lo ven, éxito de tratamiento, abandonos, fallecidos y no evaluados. Pasamos a las definiciones de egreso para TB, MDR y XDR. Paciente curado. Aquí está el ejemplo. Es aquel paciente que cuenta con 10 cultivos mensuales negativos consecutivos en los últimos 12 meses de tratamiento programado. Es decir, si yo tengo a mi paciente que el paciente tiene programado recibir 24 meses de tratamiento,
Me dice la definición que en los últimos 12 meses, entonces cuento, 24, ¿no? Ya, 24 meses recibe de tratamiento mi paciente. Cuento 12 meses para atrás. Oye, pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, a partir del mes 13, debe de tener 10 cultivos consecutivos negativos. Entonces, a partir de ese mes cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cumple con el criterio? Sí. Curado sería este paciente. Paciente que en los últimos 12 meses tiene 10 cultivos consecutivos negativos como resultado. Si bien es cierto, esta es una definición neta como país, porque a nivel internacional la definición de curado, pues le dan más o menos son 3 cultivos negativos en los últimos meses de tratamiento. Pero como país nuestra meta es amplia, nuestra valla es alta. ¿Por qué? Porque somos un país con alta incidencia de tuberculosis y porque tenemos las condiciones para poder realizar cultivos. Los otros países no lo tienen, los otros países no hacen cultivos mensuales, no tienen la capacidad que nosotros como país tenemos, y es por eso que nosotros sí podemos ponernos una valla tan alta como es esta definición. Que sí, está en debate actualmente, está en debate el hecho de que muchos queremos que se disminuya la valla y muchos también apoyamos al hecho de que tenemos las condiciones y tenemos que trabajar en las condiciones ideales. Seguimos. Tratamiento completo para TB, MDR, XDR. Te dice, paciente que completó el tratamiento programado sin evidencia de fracaso, pero que no implica o no cumple con el criterio de curado. Igual, recordemos, ¿qué te dice el curado? 12 meses para atrás, ya, contamos 12 meses, ya del 24 era hasta el 13, ¿verdad? Entonces contamos de ahí, debe tener 10 cultivos negativos, consecutivos, contamos. 1, 2, 3, uy, acá fue. Y entonces ya como acá hay una muestra que me falló, ya no puedo tener 10 cultivos negativos. A ver, contamos desde acá de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, le faltó 2 más para que me cumpla con el criterio de curado. Entonces, este paciente es un paciente con tratamiento completo. Y ese mismo ejercicio ustedes pueden hacer en aquellos pacientes que reciben 18 meses. Corren de 18, 12 meses para atrás, cuentan 1, 2, 3 y se van y hacen la misma dinámica en su paciente para que puedan catalogarlo como curado o tratamiento completo. Fracaso. Fracaso es aquel paciente que no logra conversión bacteriológica al 6º mes de tratamiento o en quien se produce reversión bacteriológica después del 6º mes. Ya conocemos muy bien la definición de conversión y reversión. Entonces, si mi paciente te dice, si mi paciente no convierte, es decir, sigue positivo, como este ejemplo, hasta el 6º mes, es un fracaso. Esa es una definición. Y la otra definición es, mi paciente ya había convertido y estaba negativo y vuelve a hacer una reversión bacteriológica, se vuelve positivo y me confirmo con 2 cultivos positivos, ya es un fracaso. Seguimos. Fallecido, al igual que TB sensible, paciente que fallece por cualquier razón durante el tratamiento. Abandono, igual, aquel paciente que descontinúa el tratamiento por 30 días consecutivos o más. Y no evaluado es lo mismo que en TB sensible, paciente que desconozco la condición de egreso del paciente, paciente transferido y que desconozco su condición de egreso. Igual, el éxito de tratamiento es la suma de los pacientes con la condición de egreso de curado más tratamiento completo. Y vamos a las definiciones operativas de estudio de contactos. En estudio de contactos, nuestra primera definición clave es caso índice. Caso índice es aquella persona que le diagnostican TB. Un ejemplo, en la casa donde vive papá, mamá y los 3 hijos, le diagnostican TB al papá, entonces el papá sería el caso índice. ¿Y quién sería su contacto? Hoy no salió. ¿Quién sería su contacto? Su contacto serían las personas de su entorno, las personas que han tenido exposición permanente.
Por eso es que la definición dice, contacto, persona que tiene o ha tenido exposición con un caso índice diagnosticado de tuberculosis en los 3 meses previos al diagnóstico. Y estos contactos pueden ser las personas que comparten o compartieron el mismo domicilio con el caso índice, es decir, los que viven con el caso índice o han vivido 3 meses previos al diagnóstico con la persona que hemos diagnosticado de TB, o aquellas personas que no viven con él, pero que tienen o frecuentan un mismo espacio, por ejemplo, nuestros compañeros de trabajo, si es que fuésemos nosotros el caso índice, o por ejemplo, en el caso supongamos, si tienen hijos, su hijo tiene su enamorada sería también un contacto, que no vive con él, pero que lo frecuenta. Y contacto censado ya lo deben haber hablado en la tarjeta de tratamiento, es aquel contacto que lo registro en la tarjeta de control y asistencia y administración de medicamentos. Y estos contactos censados tienen que convertirse en contactos examinados. ¿Y quién es mi contacto examinado? Es aquel contacto censado que ha sido estudiado mediante examen clínico, radiografía, puede ser PPD y acá sí, ojo, remarco y aclaro, solamente si ese contacto es sintomático respiratorio, le debo realizar vaciloscopía o cultivo. Si ese contacto no es sintomático respiratorio, no le corresponde vaciloscopías ni cultivos. ¿Y por qué recalco esto? Porque se ha evidenciado cuando nosotros hacemos asistencias técnicas a nivel operativo, encontramos que a todos los contactos del caso índice le han tomado vaciloscopía. Y si hacemos un análisis y revisamos bien la historia clínica, nos damos cuenta que no han sido sintomáticos respiratorios. Por eso, solamente se toma BK y cultivo de esputo a aquel contacto que es sintomático respiratorio. Pero sí se le debe estudiar o se le debe examinar con los otros exámenes, examen médico, radiografía y si le corresponde la prueba del PPD. Y el contacto controlado ya es aquel contacto que ha cumplido con todos los controles programados. Es decir, durante el tiempo de tratamiento del paciente, los contactos se deben de evaluar frecuentemente para así identificar precozmente que un contacto pueda desarrollar la enfermedad. En el caso de TB sensible, llamo contacto controlado a aquel contacto que ha tenido 3 controles, y los 3 controles se dan al inicio, cambio de fase y término de tratamiento. Y en el caso de TB resistente, se consideran mínimo 6 controles con una diferencia de 3 meses, cada 3 meses, trimestralmente. Y por último, ya la hora nos está ganando, vamos a hablar de derivación y transferencia. ¿Qué es una derivación? Derivación es cuando yo estoy en mi establecimiento de salud, centro de salud Caquetá. En Caquetá me llega un paciente que tiene sintomático respiratorio, le tomo la muestra, lo paso al médico y me resultó que es un caso de TB. Yo, Caquetá, lo diagnostico como tuberculosis y al momento de hacerle la entrevista de enfermería, me doy cuenta que el paciente vino al centro porque estuvo de visita con su prima que vive cerca del centro de salud, pero que él no vive en Caquetá, sino vive en Villa El Salvador. Entonces, yo Caquetá diagnostiqué al paciente, pero no es mi paciente, entonces lo voy a enviar al establecimiento de salud más cercano a su domicilio para que ahí lo notifiquen y pueda recibir su tratamiento. Pero aquí el caso de derivación, ¿qué quiere decir? Acá tiene unas características. No debe registrarlo como caso, es decir, como les decía, nosotros Caquetá no lo registra como caso, lo tiene que registrar Villa El Salvador porque ahí vive el paciente. ¿Qué más? Caquetá, que es el establecimiento que deriva, debe de realizar el seguimiento de sus casos derivados y confirmar el inicio, es decir, ya, yo diagnostiqué a Pedrito Pérez, como no vive en mi jurisdicción, me olvido de él y que se vaya bien El Salvador y allá, si llegó en buena hora y si no llegó, qué pena. No, yo lo derivé, yo lo diagnostiqué y yo debo de confirmar, llamar a Villa El Salvador
para verificar que ese paciente haya llegado, informarle también a Villa El Salvador, mira, te estoy enviando a Pedrito Pérez, lo hemos diagnosticado acá, este BBK positivo 3 cruces, ya estoy mandando su muestra a que le realicen su genotype, el código es tal, te estoy mandando, su dirección es tal. Y de ahí vuelvo a llamar, hola Rosita, colega, ¿cómo estás? Dime, ¿qué fue? ¿Llegó mi paciente o no llegó el paciente? Sí, llegó, te confirmará si es que realmente llegó o no llegó. Y confirmará si es que inició o no inició tratamiento. Y por último hablamos de la transferencia. Transferencia ya es cuando yo tengo a Rosita Mamani, que Rosita Mamani está tomando tratamiento en mi establecimiento porque vive en mi jurisdicción, pero por algún motivo, estudio, trabajo, etcétera, Rosita Mamani me dice, no, me voy a ir a vivir a Chimbote. Entonces, como me voy a Chimbote, yo ya no puedo venir a tomar mi tratamiento acá a Caquetá, me tengo que ir a Chimbote. Entonces, Caquetá coordina con el establecimiento de Chimbote para que Chimbote le continúe el tratamiento a Rosita Mamani. Y para eso es importante que el establecimiento de salud que transfiere debe de realizar el seguimiento para confirmar que su paciente llegó al establecimiento de salud. Y a su vez se garantice que el paciente está continuando su tratamiento. Y no quiere decir, ya me dijeron que Rosita Mamani llegó a Chimbote, adiós Rosita Mamani, me olvido de Rosita Mamani. No es así. Yo, Centro de Salud Caquetá, que soy el establecimiento a cargo de esa paciente, voy a seguir, tengo que hacerle seguimiento a Rosita Mamani hasta que le den condición de egreso en Chimbote, porque ese caso es mi caso. Y quien va a reportarlo en su estudio de cortes soy yo, Centro de Salud Caquetá. Siguiente, el establecimiento de salud que recibe el caso debe comunicar la condición de egreso al establecimiento de salud de origen y garantizar la continuidad de tratamiento hasta obtener la condición de egreso. Es decir, llega Rosita Mamani, Chimbote también estaría en la obligación de informarles a ustedes, que son Caquetá, que ya llegó Rosita Mamani y que está continuando su tratamiento. Y cuando egrese, igual ellos tienen que informarles cuál ha sido la condición de egreso de su paciente. Y bueno, eso sería todo y quiero dejarles con una frase que dice, si salvas una vida eres un héroe, pero si salvas 100 eres una enfermera. Muchas gracias. Ok, licenciada, muchas gracias, licenciada Denise. ¿Puede activar su cámara, licenciada Denise? Ya está. Ok, muchas gracias, licenciada, por su manera tan metodológica de explicar sus casos. Realmente ha hecho que los participantes puedan estar retroalimentándose, ¿no? Porque casi todo el día no han hecho esas preguntas, no han podido hacer preguntas, dudas, un poco cohibidos, al parecer, por el turno laboral, ¿no? A veces están en el trabajo, no pueden hacer sus participaciones, pero gracias a usted han podido hacer sus comentarios, han podido participar en los casos. Eso quiere decir que su ponencia ha sido excelente, muy buena, licenciada Denise. Entonces, así le agradece por su participación y estamos seguros que posteriormente vamos a contar con usted en futuros cursos que podamos realizar. Muy amable, muchísimas gracias también al equipo de ASIS, al equipo organizador, gracias por la invitación y bueno, agradezco a Dios, agradezco a todos ustedes el haberme brindado unos minutos para poderles transmitir lo poco que puedo conocer en relación a tuberculosis. No sé si es poco, es mucho, no lo sé, pero día a día todos estamos en un proceso de aprendizaje y todos aprendemos de todos. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y todos aprendemos. Y es así como día a día nos nutrimos entre todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, licenciada Denise. Hasta luego.